Bueno, entonces vamos a hablar sobre la terapia de reemplazo renal. A lo largo de esta rotación de nefrología, ustedes han visto a los pacientes en diferentes estadios o categorías de la enfermedad renal crónica. Entonces, solo para recordar, ¿no? Tenemos 5 estadios o categorías de la enfermedad renal crónica, a las que se le puede adicionar también la categoría de la presencia o no de albuminuria, como A1, A2, A3. Entonces, las categorías van desde G1, G2, G3A, G3B, G4 y G5. Los pacientes que serían tributarios de un ingreso a una terapia de reemplazo renal serían aquellos que tienen un deterioro muy severo de la función renal. Estaríamos entonces en la categoría o el estadio 5, ¿no? Que sería una tasa de filtración glomerular por debajo de 15 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Aquí, como la descripción menciona, nos encontramos en un fallo renal. Son estos pacientes los tributarios ya de un ingreso a una terapia de reemplazo renal. ¿En qué momento hacerlo? Bueno, a veces es la discusión, ¿no? A veces se hace cuando ya la tasa de filtración está por debajo de 8, de 9. En general es válido hacerlo ya por debajo de 15. A veces esperamos un poquito a que el paciente tenga alguna sintomatología, como podría ser un poco de hiporexia, un poco de náuseas, tendencia de repente a un edema de difícil tratamiento o algún grado de hipercalemia. Pero lo cierto es que ya con tasa de filtración menos de 15 hay que coordinar con el paciente y ver el momento en que ya se pueda comenzar, ¿no? Lo ideal es comenzar cuando el paciente esté estable, no cuando el paciente esté complicado, no cuando el paciente esté en emergencia, muy deteriorado, sino con un paciente lo más estable posible para que también las diálisis las pueda comenzar de manera adecuada. Entonces ya en estadio 5 estaría indicado este ingreso a terapia de reemplazo renal. El estadio 4 o la categoría 4 sería un estado prediálisis, una tasa de filtración entre 15 y 30 o 29, y sería un paciente al que tendríamos que prepararlo, educarlo y ver qué tipo de terapia de reemplazo renal entonces podría asumir. Ahora, ¿cuáles son los tipos de reemplazo renal? Son 3 básicamente. La hemodiálisis, que es lo que ustedes de repente han podido ver. La diálisis peritoneal es otro tipo de diálisis que también va muy bien, tiene, digamos, una evolución y todo bastante positivo, es bastante comparable con la hemodiálisis. Y la otra posibilidad que de hecho va a ser mucho mejor para el paciente es el trasplante renal. Serían esas 3 opciones las que deberíamos poder ofrecer a los pacientes: hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. En realidad, todos los pacientes deberían poder evaluarse para ver si se les podría hacer un trasplante renal. Eso sería lo ideal. En nuestro medio, lamentablemente, la tasa de trasplantes es baja comparado con los países de la región y más aún si se compara con la realidad en Estados Unidos o en Europa, la tasa de trasplante renal es bastante baja. En lo que es el MINSA, tenemos pocos hospitales que hacen trasplante renal: Cayetano, el Niño de San Borja y últimamente también el Hospital Loaiza. En el hospital, bueno, en lo que es salud, sí tenemos más hospitales trasplantadores en lo que es Lima. Tenemos al Hospital Revaliate, Sabogal, al Hospital Almenar. Y bueno, también en provincia, en lo que es de salud, se tiene hospitales que hacen trasplante renal. Pero no es en una tasa que esperaríamos o que quisiéramos o que estuviera acorde a la demanda. Ustedes han visto la cantidad de pacientes que tienen enfermedad renal, que tenemos ahora mismo incluso en el hospital haciendo diálisis, estando hospitalizados. Entonces la demanda es una demanda alta y las tasas a nivel nacional son bajas. Entonces, lamentablemente no es algo que se pueda ofrecer de manera práctica al paciente. Sin embargo, sobre todo en los pacientes jóvenes, hay que tratar de que hagan su trámite, que traten de motivarse. De repente tienen un donante vivo que les pueda ayudar, digamos, un familiar relacionado, como podría ser un hijo, un papá, un hermano, como para que pueda ser de donante. Entonces, la enfermedad renal crónica en las últimas décadas ha aumentado en lo que es incidencia y prevalencia a nivel mundial. En el 2010, por ejemplo, se estimó que el número de pacientes en diálisis era más de 2 millones en todo el mundo y que este número será más del doble para el 2030. Entonces, ¿por qué es que esta incidencia en lo que es enfermedad renal crónica está aumentando? La enfermedad renal crónica tiene que ver mucho con hipertensión, con diabetes, con obesidad. Entonces, justamente son estas las enfermedades que están aumentando en frecuencia.
Entonces conduce a más frecuencias también de falla renal que lleva diálisis. Lo otro es que tenemos ahora la curva poblacional, bueno, la pirámide poblacional que ha cambiado un poco, ¿no? Mientras antes la pirámide poblacional era de una base muy, muy grande de gente joven, inclusive en países del primer mundo, ahora lo que se ve más es personas adultas mayores. En nuestros países todavía no se ve eso tanto, pero esa es la tendencia. Entonces la supervivencia de la población general se está dando más y esta enfermedad renal crónica va a ser más frecuente en personas adultas mayores. Lo otro es la reducción de la mortalidad en pacientes en diálisis, ¿no? En el caso del Perú, eh, esta apertura para el tratamiento de hemodiálisis en pacientes renales con cobertura del Seguro Integral de Salud se ha dado desde hace como unos 15 años. Antes de eso, el SIS no cubría diálisis, los pacientes se morían o trataban de sacar salud para poder dializar. Entonces, ahora sí podemos al menos ofrecerles la diálisis y esto ha aumentado su sobrevida y también las complicaciones relacionadas al tema de los accesos vasculares y las comorbilidades que también presentan. Entonces, otra cosa es que los pacientes ya aceptan más la diálisis, ¿no? Antes, como no era tan conocida, los pacientes tenían un poco de temor de iniciar la diálisis y a veces no aceptaban. Ahora ya está, digamos, un poco más conocida y entonces los pacientes ya aceptan las diálisis. Nosotros la ofrecemos incluso a pacientes que tienen muchas comorbilidades y se puede realizar a más pacientes. Entonces, los pacientes que son estadio 4 serían los pacientes prediálisis. Acuérdense, uno se hace filtración que va de 15 a 29. Estos pacientes se les tendría que educar acerca de esas terapias, ¿no? Idealmente, si tenemos la posibilidad de un trasplante renal, una evaluación pre-trasplante de repente con algún donador potencial para que ya cuando la enfermedad empeore, pues poderlo incluso trasplantar previo a diálisis. Eso sería lo máximo, que no tenga que pasar por un periodo de diálisis. Si tenemos que hacer una hemodiálisis, o sea, si el camino va respecto a una hemodiálisis, en el estadio 4 se sugiere crear el acceso vascular. El acceso vascular tipo fístula. ¿Por qué? Porque si el paciente no llega con una fístula funcionante, se le va a tener que poner un catéter. Y los catéteres complican muchísimo al paciente porque les causan daño a las venas, pueden causar estenosis de esos vasos sanguíneos cuando luego se retira el catéter y a la larga le va afectando los accesos para poder dializarlo. Entonces, lo ideal es que empezara por una fístula. La fístula se recomienda que se haga inicio distal en el brazo que no se emplee, es decir, se podría hacer en el brazo izquierdo, distal sería a nivel radial, por ahí se debería intentar haciendo la fístula. Esa fístula hay que hacerla con tiempo porque demoran en hacerla y aparte hay que esperar todavía un tiempo de maduración de la fístula que puede ir más o menos de 2 meses. Juntan la vena con la arteria en el procedimiento de la creación de la fístula y esa fístula hay que madurar, hay que dejarla madurar y más o menos demora unos 6 meses. Por lo que la preparación para el acceso vascular debería ser unos 4 o 6 meses previos a que el paciente ya tenga que comenzar la diálisis, ¿no? Y luego hay que evaluar de manera conjunta, ya sea cómo se siente el paciente, si tiene hipercalemia, si tiene edemas, si tiene sobrecarga de volumen, cómo es que está, para ver el momento de inicio de la diálisis. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones para el inicio de la terapia de reemplazo renal? Un paciente que tiene una tasa de filtración menos de 15 ya deberíamos considerar iniciar. Se puede individualizar un poco en función a cómo se siente el paciente. Si tiene síntomas de uremia, hay que comenzarlo ya. Digamos, hiporexia, náuseas, vómitos, desnutrición, hay que iniciarlo. Si tiene neuropatía urémica, hay que iniciar también. Prurito sostenido, anemia refractaria o sobrecarga hídrica. Eso también es otra complicación que muchas veces es difícil de manejar de manera ambulatoria. Hacen edema, que es difícil manejarlo, están con furosemida, pero es insuficiente. Es un paciente al que ya tenemos que iniciarle diálisis. Entonces, ¿cuáles son las modalidades de la terapia de reemplazo renal? Como comentaba, la diálisis. En diálisis tenemos hemodiálisis y tenemos diálisis peritoneal. Y lo otro que sería lo mejor es el trasplante renal. En lo que es hemodiálisis, tenemos algunos tipos de diálisis. Aquí ofrecemos la diálisis intermitente con un tipo de dializador de alto flujo y el número de sesiones se mantienen en 3 veces por semana. Es así como se maneja
tanto en el salud como en el MINSA, como en todos los seguros, es lo que casi todos estos pacientes, como la diálisis es de alto costo, tienen algún seguro por donde se hacen la diálisis, ¿no? Porque costearlo uno mismo a veces sería muy, muy difícil, cuesta mucho. Entonces estos pacientes pues tienen algún seguro tipo SIS, tipo de salud o Fuerzas Armadas, y entonces el tipo de seguro que tienen pues lo que costea es la hemodiálisis intermitente, que son 3 veces por semana, de 3 horas y media a 4 horas por diálisis, eh, bueno, en un horario establecido que ya el centro le puede indicar, en días intercalados, convencional, interdiarias, ¿no? Pero a nivel internacional se tiene otros tipos de modalidades de diálisis, aquí no los usamos, pero también tenemos algunos centros que hacen en otros lugares diálisis diaria, diálisis nocturnas, diálisis prolongadas, que no ocurren 3 horas y media, 4 horas, sino que dura más tiempo. Entonces ya son otros tipos de diálisis en que otros países pueden ofrecer a sus pacientes, ¿no? Aquí tenemos la intermitente de 3 veces por semana. En lo que es diálisis peritoneal, tenemos la continua ambulatoria y la automatizada. La continua ambulatoria, bueno, para ambas hace falta colocar un catéter peritoneal en el abdomen, se hace por un procedimiento que puede ser percutáneo o puede ser también en sala de operaciones. Con la laparoscopía exploratoria se coloca el catéter Tenkov, y por ahí es que se hace la infusión y el drenaje de las soluciones de líquido peritoneal. Entonces, se hace a través de unas bolsas de líquido peritoneal que son parecidas a los cloruros, porque al final son bolsas que parecen un cloruro y vienen con concentraciones diferentes de dextrosa de 1.5, de 2.5, de 4.25. Entonces, esta solución de dextrosa va a ingresar a la cavidad peritoneal un volumen que, bueno, uno lo puede regular, 1000, 1500, 2000, generalmente las bolsas vienen de 2000, y a nivel del peritoneo va a estar cubierto pues por los intestinos, por esta capa del peritoneo, y es por el peritoneo donde va a ocurrir el intercambio de la sustancia, ¿no? Parecido a lo que es el filtro, lo que es la hemodiálisis. Entonces la membrana peritoneal del intestino es lo que va a permitir el intercambio, ¿no? Entonces cuando uno ya tiene un tiempo con el líquido allí en el abdomen y luego hace el drenaje, junto con el drenaje va a salir el exceso de volumen que pueda tener el paciente. Por ejemplo, ¿no? Que ingrese 1500 y que salga 2500. Significa que le estamos sacando 1 litro en ese recambio. Suele ser un poco menos, pero es como para que entiendan que cada drenaje puede ofrecer una ultrafiltración, sacarle un poco de líquido al paciente. Y en ese líquido que sale, pues ahí podemos sacar un poco de urea, creatinina, potasio, ¿no? Y esto le va a permitir al paciente que mejore en esos valores. Y luego tenemos la automatizada. La automatizada también es una muy buena opción, sobre todo para personas que son un tanto independientes o que están trabajando. Entonces, ¿qué hace la automatizada? Igual se coloca el catéter Tenkov en el abdomen y luego hay una máquina que le decimos la máquina cicladora. Entonces, allí, por medio de un cassette y unas bolsas grandes de líquido peritoneal, se van a hacer drenajes e infusiones. Entonces, uno ahí va a programar la máquina cicladora y la máquina se va a encargar de como bombear solución al abdomen del paciente. Entonces, el paciente se puede dormir en la noche y la máquina cicladora comienza a funcionar y le infunde, hay un tiempo de permanencia y luego un tiempo de drenaje. Entonces, por ejemplo, se puede programar algo así como que 8 recambios de volumen 800 o 1000, con tiempo de permanencia en cada uno de 45 minutos, así, o menos, de repente 40 minutos, de repente unos 7 recambios, y se hacen en la noche, ¿no? Tiempo total de programación, 10 horas, o de repente un poco menos. Y durante la noche le van haciendo sus recambios al paciente en la máquina cicladora. El drenaje se conecta a una tubería, a una cañería o a un lugar como para que pueda botarse sin que se derrame. Y el paciente ya en el día se desconecta y hace sus actividades normales. En términos generales, siempre el trasplante renal va a ser mejor que la diálisis, ¿no? Pero ¿cuál es el inconveniente? Falta de donantes, ¿no? Algunos familiares que no se animan a ser donantes vivos, o es que todavía no tenemos en nuestro medio una cultura de donación. Entonces, por ejemplo, cuando fallece una persona con muerte encefálica y es un potencial donante, nosotros llamamos a Procura para que puedan venir y evaluar el caso y hablar con la familia para ver si acepta la donación, pero no tenemos todavía esa cultura de donación
De repente no como en otros países de decir, ok, sí, vamos a donar. Son momentos muy difíciles, son momentos en que por algún accidente o algún evento muy abrupto han perdido a un familiar, entonces en ese momento es donde se tiene que pedir la donación y a veces es un poco difícil poder abordar un tema tan complicado y tan duro en ese momento con el familiar cercano del paciente, ¿no? Sin embargo, hay que hacerlo y hay que tener esa cultura de donación a nivel país, porque en otros sitios todo el mundo acepta. Aquí no es tan sencillo el tema de la donación. Y en parte es un poco porque existe una cierta inequidad, ¿no? Por ejemplo, dicen, hospitales donadores, Hospital María Auxiliadora, hospitales receptores, centro de trasplantes de salud. Entonces hay una especie de inequidad de que uno pueda ser potencial donante, pero si uno lo necesita, no puede ser un receptor, ¿no? Entonces es ahí donde tendríamos que trabajar mucho para que estas personas, lo ideal sería que tuviesen la misma posibilidad de poder ser un receptor en el caso de que requirieran esa donación, ¿no? Es decir, aumentar los trasplantes que se hacen en el MINSA. Entonces falta donantes y también faltan centros trasplantadores como el MINSA, ¿no? Entonces aquí lo que más nosotros tenemos es la hemodiálisis. De lejos es la hemodiálisis. Entonces, como mencionaba, en lo que es hemodiálisis, hay diferentes tipos de diálisis. Aquí usamos la hemodiálisis convencional de 3 veces por semana. La duración varía de 3 a 4 horas por sesión, ¿no? Entonces, sí la diálisis engloba que se requiera un ambiente físico definido, que haya una planta de tratamiento de agua para que el agua que le llega a las máquinas de diálisis sea agua tratada, ultra pura, que no tenga ningún pirógeno, ningún contaminante. Se requiere toda una logística bastante compleja en lo que son insumos y infraestructura también adecuada. Entonces, ¿cómo es que la hemodiálisis puede producir esta limpieza de la sangre y mejorar un poco a nuestro paciente renal? Utiliza estos dos tipos de principio que es la ósmosis y la difusión simple. La ósmosis va a ser un fenómeno físico-químico que es el paso de agua de un sitio de menor a uno de mayor concentración de solutos. Sería una difusión simple de agua, ¿no? De donde está menos concentrado, donde está más concentrado, a través de una membrana semipermeable, que en este caso de la hemodiálisis es el filtro que tiene su membrana de polisulfona, y luego se llega a un equilibrio de concentración y presión. La difusión simple es también el proceso por el que los solutos van a pasar de donde están en mayor concentración a un lugar de menor concentración por una membrana semipermeable, ¿no? Que en este caso sería el filtro, la membrana de polisulfona. La convección tenemos que es un movimiento de masa de moléculas de agua a través de una membrana semipermeable también. Entonces, esta convección va a también arrastrar un poco de solutos, un poco de urea y va a permitir un mejor aclaramiento de la urea. Y la ultrafiltración es la cantidad de líquido que yo puedo programar que se saque en la diálisis, ¿no? Es una filtración que tiene que ver con la presión hidrostática para el movimiento del líquido. Entonces, cuando la ultrafiltración es muy grande, también se aprovecha porque junto con el agua se van sacando algunos solutos, como por ejemplo la urea. Entonces, en esta ósmosis, en este caso, pasa el agua desde donde está de menos concentración los solutos a donde está más concentrados los solutos y entonces se puede jalar un poco. La difusión de las sustancias que están en mayor concentración a través de la membrana semipermeable a donde están a menor concentración. Entonces, por ejemplo, la urea, que puede estar muy alta en la sangre de nuestro paciente renal, va a pasar de la sangre del paciente a través de la membrana semipermeable del filtro de diálisis al líquido de diálisis y se va a poder eliminar, ¿no? Porque allí está en alta concentración en la sangre y en el líquido de diálisis está en cero. Entonces va a poder limpiarse. Entonces, esta hemodiálisis va a ser una técnica de depuración, de aclaramiento de sustancias sanguínea extracorpórea cerrada. O sea que la sangre va a tener que circular por todo ese circuito que va del catéter a las líneas y el filtro. Entonces, toda la sangre va a pasar por el hemodializador o filtro de diálisis que va a tener esta membrana de polisulfona que es de tipo biocompatible.
Biocompatible se le menciona porque la sangre pasa a través de estos microfilamentos y se tolera inmunológicamente, ¿no? Anteriormente se menciona que había otro tipo de membranas, como celulosa, que a veces generaba ciertas reacciones y se describe, ¿no? La reacción al dializador, la reacción al primer uso. Significaba que un paciente lo comenzábamos a dializar, su sangre hacía contacto con esa membrana que no era tan biocompatible, retornaba al cuerpo y hacían reacciones anafilácticas. Yo tuve una vez un paciente que me hizo paro las 3 veces que intentamos dializarlo y al tercer paro ya dejamos de dializarlo porque nos complicaba la vida, le hicimos diálisis peritoneal. Pero entonces hacía una especie de reacción anafiláctica que lo único que pensamos que podía ser, porque era justo comenzando, era el pasaje de su sangre por el filtro, ¿no? Había algo allí que no era tan biocompatible como se requeriría, ¿no? Entonces, antes esto era más frecuente, reacciones de hipersensibilidad, shock anafilácticos durante el inicio de la diálisis, ¿no? Ahora las membranas ya han evolucionado, los pacientes lo toleran bastante bien, su sangre pasa por ahí, retorna y no pasa nada. Y entonces esta membrana de polisulfón, este filtro, va a permitir que dentro del filtro se realice la ósmosis, la difusión, la filtración y la ultrafiltración. Entonces la hemodiálisis nos va a permitir sacar urea, sacar creatinina, sacar líquido, nos va a permitir bajar el potasio, subir el bicarbonato, nos va a mejorar mucho algunas funciones que deberían hacer el riñón, ¿no? La remoción y la eliminación de las toxinas urémicas y el exceso de líquidos y la regulación del ácido base y los electrolitos. Sin embargo, no me va a permitir hacer todas las funciones del riñón. Existen más funciones del riñón como las endocrinas, lo que es el calcitriol, la eritropoyetina, que la diálisis no me lo permite, por lo que si no se manejan adecuadamente van a ser complicaciones en nuestro paciente renal. Y existen más cosas que de repente ni siquiera están tan estudiadas, que haga que los pacientes en diálisis, a pesar que los dializamos bien y todo, tengan un estado crónico de inflamación, de malnutrición, que a veces no encontramos bien la causa, pero parece que no estuvieran del todo bien estos pacientes a veces. Y se puede ver que la misma diálisis no es que limpie todo al 100%. Entonces, hay algunas sustancias que podrían ser las causantes de algunas molestias que los pacientes todavía tienen cuando están en diálisis. Esta membrana va a permitir, la membrana del filtro, el paso de moléculas de pequeño tamaño molecular, hasta 10.000 Dalton, y va a impedir el paso de solutos de un mayor tamaño, como las proteínas y las células sanguíneas, ¿no? O sea, por la membrana de polisulfona pasan estas moléculas, pero no pasan ni eritrocitos, ni tampoco pasan proteínas. Entonces, en cuanto a los componentes de la hemodiálisis, tenemos la máquina de diálisis, el dializador, que es la membrana semipermeable, el flujo sanguíneo, el acceso vascular, el líquido de diálisis y se tiene que poner casi siempre anticoagulación para evitar que se forme. Justo ahora me preguntaba una de las alumnas si hay riesgo de formar trombos. Y justamente sí, me faltó de repente comentar esto ahora. Para que nosotros podamos hacer la diálisis sin que haya trombos dentro del sistema de diálisis, hacemos anticoagulación durante la diálisis, le ponemos heparina. Hay otro tipo de anticoagulantes que también se emplean, nosotros usamos heparina, entonces le ponemos una cantidad que va de 2.000 a 5.000 unidades de heparina por sesión de diálisis, ¿no? Pero a veces no tenemos que hacerlo, a veces no podemos hacerlo si el paciente tiene algún sangrado activo, ¿no? Por ejemplo, ayer el paciente que yo dializaba tenía epístasis, había sangrado gingivorragia, o a veces están con plaquetopenia, o es un posoperado. Entonces, hay escenarios en los que no podemos usar heparina, pero normalmente sí tratamos de usarlo para evitar que se formen trombos en el sistema y que, bueno, las máquinas de ahora, lo bueno es que si detectan trombos, las máquinas cuando pasa por los de línea los trombos, hay unos sensores que te dicen, hay presencia de trombos y la máquina se para. Esto para seguridad del paciente, ¿no? Entonces, lo que a veces nos sucede es que si se forman trombos, la máquina se para y nos quedamos con el sistema coagulado y es sangre que se pierde. Más o menos la cantidad de sangre que pasa por todo el sistema es de 250 mililitros a 300. Entonces, toda esa sangre se puede perder si el sistema se coagula. Y si el paciente tenía anemia, pues lo empeoramos. Entonces es un riesgo que se coagule el sistema. Es una de las peores cosas que a veces nos sucede, pero sí pasa. Entonces cuando al paciente no le ponemos nada de anticoagulación, hay que estarle pasando cloruro para que no se coagule y hay que estar al costado del paciente. Pero si le ponemos, pues menos riesgo, ¿no? Antes, ¿qué pasaba? Las máquinas no eran tan buenas con los sistemas de alarma
si se formaban trombos, podían devolverse al paciente. Y entonces, ¿qué tendríamos? Embolismo. Y había embolismo por los trombos y también había embolismo porque a veces entraba aire al sistema. Ahora, cuando entra aire al sistema porque la conexión no es adecuada, se para la máquina, avisa, aire y se para y no arranca. Pero antes esto no sucedía mucho. Entonces, pasaba el aire, embolismo pulmonar, cerebral. Entonces, sí, antes las complicaciones de diálisis de repente eran mucho más. Con todas las máquinas nuevas, los sensores, pues ha hecho que los riesgos sean más bajos. Entonces, el dializador tiene una parte donde ingresa la sangre, luego tiene unos microporos por dentro, unos microfilamentos por donde va a ingresar la sangre. O sea, no es que la sangre se mezcle directamente con el agua, sino que va a ingresar por estos microfilamentos que están dentro del filtro, y por fuera de los microfilamentos va a haber este baño de la solución de diálisis, ¿no? Y luego ya la salida de la sangre, una sangre que va a ser más limpia, con menos urea, menos creatinina, menos potasio, más bicarbonato, y vamos a poder programar en la máquina cuánto líquido queremos sacarle al paciente. La fístula va a ser el mejor acceso vascular. Entonces, es una operación donde unen la vena con la arteria, de tal manera que parte de la sangre arterial va a pasar a la vena y va a mejorar el flujo. Vamos a tener un flujo más alto. Porque, ¿qué pasaría si yo canulo una vena solita? El flujo de la sangre sería tan bajito que no me permitiría dializar. Para poder dializar, yo necesito un flujo de al menos 250 a 300 mililitros por minuto de sangre para que la diálisis sea más o menos buena, o 400 en el mejor de los casos. Si yo canulara una vía periférica, pues me daría un flujo de 50, bajísimo. Entonces, esa fisura se desarrolló para que el flujo sea más alto y que me permita, pues, poder realizar la diálisis. Se recomienda siempre iniciar de la parte más distal a la más proximal, o sea, primero radial, luego braquial, primero brazo no dominante, luego brazo dominante. Y lo ideal es que el cirujano vascular sea experto para que la primera funcione y luego darle un mantenimiento a la fístula para que no se complique, ni se dilate, ni se afecte mucho. Entonces, más o menos así podría ir la diálisis con una fístula, en ese caso radial. Y entonces la sangre sale. De la parte que sale le decimos en línea arterial. Todo es la vena en realidad lo que estamos canulando, pero le decimos arterial porque es la de salida. La bomba que está ahí en la máquina de diálisis va a jalar la sangre, como una jeringa de 20 que jala y aspira sangre, pasa por el filtro y es aquí donde va a ocurrir todo el intercambio que les digo de difusión, ósmosis, ultrafiltración. Y luego la sangre ya más limpia va a salir y por la línea con clamp azulito, que es la venosa, retorna hacia el paciente y es una sangre más limpia. Ahora, lo ideal es que entre una canulada y la otra haya cierto espacio, cierta longitud, para que no vaya a ser que esté utilizando solo la sangre que está retornando, ¿no? Eso se llama recirculación, cuando de repente el acceso vascular no está bien desarrollado y yo estoy dializando, devolviendo la sangre y esa misma sangre la estoy dializando, al final la recirculación no me permite que la diálisis sea adecuada, ¿no? Entonces tiene que haber cierta distancia para que la sangre no se mezcle mucho. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que pueden presentar los pacientes en diálisis? Pueden subirle la presión, pueden empeorar la hipertensión en la diálisis, se les puede bajar la presión. Calambres es una complicación que siempre te van a mencionar los pacientes, sobre todo cuando se les saca mucho peso. Hacen dolor abdominal, náusea, vómitos, asociado con que uno les quiera sacar mucho peso. O sea, si uno programa una ultrafiltración muy alta y el paciente es difícil que se le pueda sacar tanto líquido, comienza a hacer hipotensión, calambres, náuseas, vómitos, cefalea, también hacen dolor torácico, dolor de espalda, un poco por la posición. Es una posición incómoda que tienen que tolerar 3 horas y media. Prurito es algo frecuente, no tanto por la misma diálisis. Y bueno, fiebre y escalofrío, sobre todo cuando hay tema de infección de acceso vascular, como los catéteres. Otras complicaciones es el síndrome de desequilibrio en diálisis. El síndrome de desequilibrio es cuando la urea está muy elevada y yo quiero dializar a mi paciente por primera vez y se la bajo de manera muy abrupta. Esto puede producir edema cerebral. Por eso se sugiere que en las primeras diálisis no sean tan fuertes, digamos. De repente 2 horas solamente, 2 horas y media, que no me exceda con 4 horas, porque el descenso muy brusco de la urea en un paciente muy crónico, que ya estaba como que su cerebro de alguna manera compensado, causa edema cerebral. Y eso se presenta como náusea, vómitos, convulsión. Luego, reacción al dializado.
Síndrome del primer uso. Esto es lo que mencionaba de una reacción anafiláctica por el paso de la sangre por el filtro, ¿no? Que ya no es muy frecuente. Luego la presencia de arritmias, muerte súbita, hemólisis, son complicaciones que también están descritas. Entonces, ¿en quiénes podríamos decir que no está indicado la diálisis? A veces hay pacientes en abandono social, hay pacientes que tienen enfermedades terminales con sobrevida de menos de 3 meses, pacientes en los que la diálisis no le vaya a ofrecer mejorar un poco la calidad de vida, o pacientes mayores de 75 años con muchas comorbilidades se podría considerar. Cada vez nosotros damos más pase a diálisis, cada vez a pacientes más comprometidos intentamos dializarlos, ¿no? Pero hay que considerar que se requiere que esa diálisis se mantenga 3 veces por semana. Hemos tenido pacientes que tienen algunos otros problemas, como viejitos que tienen demencia senil, que se arrancan los catéteres. O sea, tienen la demencia muy marcada y no aceptan una fístula, no aceptan una canulación y se arrancan los catéteres, los temporales, los permanentes. Hemos sacado a 2 pacientes en diálisis cuando ya se arrancaban el 9º catéter, ¿no? Porque realmente, aparte es que es un riesgo para el paciente porque puede haber una embolia aérea o un sangrado, también es toda una logística estarle cambiando cada semana al paciente el catéter, ¿no? A veces cuando hay una demencia muy marcada, ¿hasta qué punto está indicado la diálisis, ¿no? Ahí un poco controversial, ¿no? Ya por el 9º catéter lo pensamos un poco. ¿Será que vamos a continuar así con este paciente? Lo otro es enfermedades terminales como cáncer. Generalmente cuando hay cáncer nosotros sí dializamos. En general sí dializamos, pero a veces el paciente está muy deteriorado, es un paciente muy comprometido, digamos que está en una etapa final del cáncer. En ese caso, si de repente no va a tolerar la diálisis o si la sobrevida es muy baja, pues hay que conversarlo y ver si realmente va a ser la mejor opción para el paciente. La diálisis peritoneal es otra opción bastante buena. Aquí no es tan usada, pero hay otros países donde sí lo ponen de primera elección, como Japón, México. La ventaja sería la independencia que tiene el paciente, ¿no? Tiene cierta independencia porque la puede hacer en el domicilio una vez que ha aprendido a realizarse sus recambios, ¿no? La más usada es la ambulatoria. Complicaciones de la hernia, de la diálisis peritoneal puede ser una hernia abdominal. Acuérdense que el líquido va en el abdomen, se distiende un poquito el abdomen, podría producir una hernia. Sobrecarga de glucosa, ¿no? Como las soluciones de diálisis que se emplean para estos recambios peritoneales tienen dextrosa, a veces podría empeorar una diabetes, podría generar más hiperglicemia. Lo que más me preocupa son las infecciones. Es la infección del orificio o la peritonitis. También la sobrecarga de fluidos y los desórdenes de electrolitos. ¿Cuál elegir? ¿Cuál podría ser mejor? Bueno, en realidad, en cuanto a pronóstico, mortalidad y todo, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal van de la mano, van por ahí nomás. Entonces, en realidad, cualquiera de los dos estaría bien ofrecerle al paciente. En términos económicos, se menciona que la hemodiálisis sería más cara que la diálisis peritoneal. Esto es medio relativo, ¿no? En nuestro medio, las bolsas de peritoneal son medias caras porque hay que importarlas. Entonces, en costos nos sale casi lo mismo a nosotros. En otros países, no, la hemodiálisis es mucho más cara porque se le paga como se le debería pagar al personal de salud y las bolsas son más baratas, entonces la DP de lejos es más económica. En nuestro medio, en las clínicas de diálisis, pues la verdad es que las clínicas tampoco es que paguen mucho y las bolsas de DP sí son más caras, entonces al final los costos aquí son bastante parecidos. En comodidad, la diálisis peritoneal podría ser más cómoda para el paciente, sobre todo en pacientes que estamos manejándolos y que vienen de lejos, ¿no? Hay algunos lugares como en la selva, ¿sí? Donde tienen una casuística muy, muy bonita de pacientes que están en su peritoneal. Son pacientes que difícilmente se pueden trasladar hacia un centro de diálisis, entonces van y simplemente les dejan sus bolsas, viven en lugares periféricos, pero ellos ya tienen acondicionado un ambiente bien limpio y saben bien la técnica y están tranquilos con sus recambios peritoneales, ¿no? Es una experiencia que tienen en la selva y va bastante bien, porque muchas veces no en todas las ciudades tenemos clínicas de diálisis, entonces muchos pacientes que comienzan con la hemodiálisis forzosamente dejan el lugar donde viven y tienen que mudarse en la casa de algún familiar o mudarse a otra ciudad o hacer viajes largos, muy largos, para poder acceder a su diálisis. Nosotros, por ejemplo, en la clínica donde también trabajo, hay pacientes que vienen de Cañete, que vienen de Chilca, que vienen de bastante lejos, ¿no? Porque por ahí de repente no tienen clínica de diálisis.
o está llena la clínica, ¿no? Entonces, vienen de lejos, de San Bartolo, o sea, recorridos que son de más de 1 hora, y muchos pacientes, sobre todo los que tienen comorbilidades, tienen que venir con movilidad propia, no pueden tomar transporte público, y eso le genera al paciente muchos gastos que no todos pueden afrontar. Muy bien, y acá en el Perú lo que más se usa es la hemodiálisis. ¿Cuáles serían las indicaciones de diálisis de emergencia, no? ¿En qué casos, de todas maneras, ya hay que comenzar la diálisis? No hay mucho que pensar. Cuando hay uremia con compromiso de órganos, ¿no? Encefalopatía urémica, gastropatía urémica, pericarditis urémica, edema agudo del pulmón, una cirrosis metabólica severa que tú le estás dando tratamiento y no te mejora nada, la hipercalemia refractaria al tratamiento, o que haya una hemorragia. Se menciona que la uremia produce una alteración, una disfunción de las plaquetas. No plaquetopenia, sino que las plaquetas, a pesar que están en un buen valor, como hay una deficiencia de von Willebrand, no se adhieren adecuadamente. Entonces, aumenta el riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, si un paciente con urea muy alta tiene un sangrado activo, podemos asumir que es por la uremia, también tenemos que dializarlo. El trasplante renal, como menciono, sería lo ideal para los pacientes, ¿no? Recordar que no es solo el evento quirúrgico, sino es la inmunosupresión y todo el manejo que va a requerir en el posoperatorio. Se va a requerir cuidados, monitoreo, controles, dosajes, para ver que el paciente esté realmente bien. Hay que elegir adecuadamente al donante y al receptor para evitar temas de rechazo. Hay algunas contraindicaciones absolutas para el tema de trasplante, como que tenga una neoplasia, que tenga poca esperanza de vida, o una enfermedad crónica con corta esperanza de vida, menos de 1 año, por ejemplo, una cirrosis hepática muy avanzada, o un consumo activo de drogas y alcohol, o una insuficiencia orgánica severa que no la pueda corregir. Hay pacientes renales que también tienen un pulmón muy afectado, una insuficiencia respiratoria crónica, y que no la voy a poder manejar, también nos indica, o una psicosis no controlada. En el Perú, la hemodiálisis va a ser lo más frecuente de lejos, con una tasa de 363 pacientes por millón de habitantes. Luego sigue la diálisis peritoneal, con una tasa de 51 pacientes por millón de habitantes, y el trasplante renal, pues 4 pacientes nomás, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Entre los 363 y los 51 que podríamos necesitar, pues trasplantados solo 4. Prácticamente es ganarte la lotería. Entonces, el 88% de nuestros pacientes se encuentran en programas de hemodiálisis ambulatoria, mientras que el 12% están en diálisis peritoneal. El trasplante renal, lamentablemente, es baja. Si lo comparamos con los países de la región, pues tenemos 31 en Colombia y Argentina, a comparación de 4 aquí en Perú. Si vemos Estados Unidos, España, Noruega, pues llegan a 50, es mucho, mucho más asequible. Por ejemplo, en España el tiempo de espera para trasplante renal oscila en los 3 meses. O sea, realmente sí es una opción viable y de hecho se hace. Y luego el tema es más que nada la inmunosupresión posterior al trasplante renal. Entonces, DP tenemos todavía muy poco. Ahora el FISAL está promoviendo la diálisis peritoneal de manera activa. Hay un dinero que ha salido recientemente, bueno, hace un par de años, para propiciar, fomentar que más pacientes puedan ser tratados en diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, en el hospital no teníamos ningún paciente en peritoneal, más que nada por tema de insumos, y ya hemos ingresado actualmente como 5 pacientes que los tenemos en DP, diálisis peritoneal, y se puede ingresar, ¿no? Se requiere nada más que haya insumos y que haya también logística y espacio para poder hacerles los entrenamientos a estos pacientes. Entonces, un poquito para comentar cómo está aquí la parte de la enfermedad renal crónica. Aquí se hizo el primer informe del doctor Loza en la época del COVID. Se sacó un informe de más o menos cómo íbamos nosotros con el tema de la diálisis y el tema de los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, aquí más o menos se vio que nosotros tenemos a una población, y estimando más o menos los porcentajes que se manejan de manera internacional, tendríamos un estimado esperado para tener un estadio 5 a un total de 23.418 pacientes. O sea, eso sería a nivel nacional los pacientes que deberían ser tributarios en diálisis. Eso es lo estimado según nuestra cantidad de población.
Ahora, lo observado es solamente 19.135. Tenemos a 4.200 pacientes que ¿dónde estarán los pacientes? Seguramente todavía no tienen un diagnóstico y que podrían tener un estadio 5 que requiera diálisis, ¿no? La mayoría tienen un seguro, la mayoría está en el CIS. Miren, aquí por ejemplo tenemos un observado de 6.023 pacientes que están en el CIS, mientras que lo esperado sería mucho más, 16.000. Y en salud esperaríamos encontrar 6.200, pero en la práctica tenemos a más del doble de lo esperado, 12.000. ¿Esto por qué ocurre? O sea, en lo esperado, pues deberíamos tener más pacientes del CIS, pero en realidad tenemos más pacientes de salud. Anteriormente, cuando un paciente tenía falla renal y iba a requerir diálisis, le decíamos, asegúrese por salud, porque realmente el CIS no tenía mucha cobertura, ¿no? A la fecha, la cobertura ha mejorado mucho, pero todavía estos pacientes optan por tratar de afiliarse a la salud para poder hacer a través de este seguro sus diálisis. Entonces, la hemodiálisis se encuentra en casi todos los departamentos. Miren acá, en lo verdecito se supone que está, en lo rojo no. En casi todos los departamentos tenemos hemodiálisis. Diálisis peritoneal, pues no, lo tenemos en menos lugares. Y hemodiálisis de urgencia también lo tenemos en menos lugares. O sea, no está accesible para todas las personas. Y trasplante, pues peor todavía, ¿no? En lo que es Minsa, como les mencionaba, San Borja, Cayetano y por ahí que abrió también Loaiza. Y en lo que es salud, a nivel de Lima, Revaliati, Sabogal y Almenara. Entonces, esos 4 lugares que no tenían diálisis son Amazonas, Apurímac, Cerro de Pasco y Huancavelica. Y en este caso, los pacientes estimados que deberían estar en diálisis son 1.400 pacientes, ¿no? ¿Y qué hacemos con esos 1.400 pacientes? ¿Dónde es que están? Lamentablemente, los pacientes que requieren diálisis y que son de estas zonas, muchas veces tienen que irse a vivir a otros lugares para poder dializar. Un poco la prevalencia de la terapia de reemplazo renal ha aumentado significativamente en los últimos años, sobre todo a raíz de que hay cobertura. En el 2014 ya estaba aprobada la cobertura por el MINSA, sin embargo, habían pocas clínicas de diálisis que trabajaran con el MINSA. La normativa se hizo recién a partir del 2016 y allí empezaron a aumentar los pacientes en hemodiálisis crónica porque ya tenían clínicas donde poder hacerse. DP todavía no ha aumentado mucho. En estos últimos años va a aumentar más porque ya hay un fondo destinado para estos pacientes para comprar sus insumos, ¿no? Trasplante, al contrario, bajó, y bueno, esto un poco por la pandemia, y de 133, que eran los pacientes que se trasplantaron en el 2014, en vez de subir, para el 2021 bajó a 39, ¿no? En la época de la pandemia muchos centros cerraron, no trasplantaban. Entonces, por eso es que vemos que de 4, que era el trasplante por millón de habitantes, en la época de la pandemia bajamos a 1.18, o sea, prácticamente se hizo muy pocos trasplantes. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta del tema. ¿Me escuchan, chicos? ¿Alguna pregunta sobre lo que es diálisis o estos pacientes que tienen Creo que no hay preguntas, doctora. Ok. Bueno, si no hubiera preguntas, eso sería todo con respecto a lo que le estoy contando de terapia de reemplazo renal.